12 del mediodía, 6 minutos, 13 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Me dicen, está todo preparado, se viene. Su llegada a la gran red del Pajarito está dando de comer a más de uno. Su contrapunto con los libertarios. ¿Para qué decirles? Señoras y señores, como cada lunes, aquí el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Todo muy bien, por suerte. Vengo de una intensa lectura de Argentina 2050. No sé si hoy vamos a tocar, pero siempre tocamos algún detalle de eso. Hay mucha felicidad de los ganadores que ya se llevaron el libro. Y en uno de estos lunes empezamos un contrapunto de algunas cositas que me interesaron y otras que no encontré, que tal vez vale la pena abrir un desarrollo. Estoy ahí como tentado, pero no quiero empezar después de una semana un contrapunto, sacarnos chispas al aire de la radio con todo lo que hay para analizar en este país que es una completa locura. Bueno, mira, la semana viene cargada, Sí, ¿no? muy Eso es cargada. muy claro. Uh-huh. Entonces, lo que me parece que queda claro ahí en relación a esto es cuál es la expectativa de salida que tiene el gobierno. Uh-huh. Es decir, el gobierno está jugando, digamos, la posibilidad de que Batakis logre ordenar algo. Sí. Y eso se juega en estas 2 semanas. Uh-huh. Ordenar algo quiere decir vamos a tirar la manga a Estados Unidos a ver si conseguimos algo y vamos a rascar el fondo de la olla con 3 o 4 medidas más bien superficiales, dejando que la devaluación avance. Entonces, en ese contexto, eh, no hay mucho que no sepamos ya. Es Uh-huh. decir, toda la discusión es qué va a hacer el gobierno, si es que va a hacer algo. Después, las especulaciones acerca de ¿qué pasa si el plan Batakis no da resultado? Sí. En el supuesto caso de que exista un plan Batakis, que es una cuestión importante. Digo, Uh-huh. existe un plan Batakis, bueno, nadie lo sabe todavía. Eh, en ese caso, ¿cuáles son las opciones políticas? Porque en realidad lo que se está discutiendo es la opción política. O sea, Exactamente. detrás de la pantalla Batakis, lo que hay es una batalla por las opciones políticas. Acá, digamos, ya lo hemos dicho todo. Uh-huh. Digamos, todas las cosas que están pasando o que pueden pasar ya han sido anticipadas en esta columna hace mucho tiempo. Sí. La idea de que Alberto se podía ir antes. Uh-huh. La idea de que Cristina no quiere o no puede asumir. Uh-huh. La idea de que el plan Massa es difícil no solamente porque Alberto no lo quiere, sino porque Cristina no lo quiere. La idea de un adelantamiento de las elecciones. Bueno, en algún momento Eh, hablamos, yo quiero recordarlo porque esto hoy recorre la discusión entre varios del autogolpe. Lo hablamos claro, antes de que se hicieran cargo del gobierno, porque vos señalaste que lo que estaba pasando en Bolivia era una clave de salida para un kirchnerismo que no terminaba de sostener el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, y esto no me lo olvido, hay muchas cosas que me olvido, pero otras no me olvido, porque vos decías, esto de que llegado al extremo las organizaciones sociales presionan como lo hacían con Evo, porque no resolvía los problemas que tenían las organizaciones sociales, porque además no permitía una elección transparente, guarda que esta es la prueba que van a ver desde el kirchnerismo. Bueno, si uno ve la salida de Grabois, la aparición de las organizaciones sociales y la embestida del kirchnerismo duro a la gestión de Alberto, empieza a observar todo esto. No sé qué pasará cuando la CGT haga una marcha a favor del gobierno. Vos decís que es a bueno, en favor. realidad la CGT no sabe si va a hacer marcha, porque acá al 22 de agosto falta un universo, Sí. y además todavía no sabe contra quién o a favor de qué es la marcha. Ujú. Simplemente salieron a anunciar algo como para que digan, bueno, todavía estamos vivos, estamos acá, Sí. están expectantes. Ahora, la idea de que, digamos, todo el escándalo que hizo el kirchnerismo con el golpe contra Evo, con el supuesto golpe contra Evo,
era, digamos, como yo se señalé en su momento, curarse en salud. Mm. ¿Sí? Vos fíjate que ahora que el discurso de Cristina ha pasado a ser el discurso del golpe. Lisa y llanamente, el discurso de golpe es el lofer, la embestida judicial, Ujú. es la negativa del campo a liquidar dólares que mantiene bajo la forma de poroto de soja en los silobolsas, Sí. ha pasado a ser la embestida, entre comillas, de los medios liberales contra Alberto, ha pasado a ser incluso la renuncia de Guzmán, con un acto golpista, porque lo Ujú. abandonaste en medio de la nada, ha pasado a ser todos los elementos anudos, incluso las declaraciones de un viejo gagá como Aldo Rico, ha pasado a ser parte de un escenario. Es decir, acá se viene un golpe contra el gobierno popular. Ujú. Es decir, esto que ellos decían de Evo, yo lo señalé como una forma de curarse en salud. Bueno, varios años después, la cosa aparece tan clara como el agua clara. Entonces, lo que yo creo que convendría hoy es ver si hay una posibilidad de salida inmediata, no sea la salida del consenso liberal. Mm. Lo que el kirchnerismo tiene como característica es que no sabe qué hacer. O sea, apela a manotazos de ahogado, pero no sabe qué hacer. La pregunta es, ¿solo queda el consenso liberal? Y ahí entonces, más que hablar de Argentina 2050, me gustaría hablar del plan trienal. Ujú. Es decir, de un plan que un gobierno socialista, llegado por, en este contexto, ¿no? En este contexto caracterizado por crisis electoral. Imagínate que se adelantan las elecciones como se está diciendo. Cristina quiere adelantar las elecciones, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ver si se asegura provincia de Buenos Aires. Si se asegura provincia de Buenos Aires, el panorama político del país cambia radicalmente. Ujú. Eh, y si no, por lo menos se va antes de la gran catástrofe. Entonces, todas las fechas están puestas hacia marzo. O sea, acá, digamos, la idea de octubre ya no existe. Ahora, salvo que ocurra algún milagro con Batakis, todo el mundo está pensando, esto está de salida, con Alberto o sin Alberto, y en marzo hay elecciones. Todo el mundo, digamos, la gente que más o menos está siguiendo la cosa. Entonces, suponete que ganáramos las elecciones en marzo. Sería un batacazo así asombroso, Ujú. y de repente un partido, un agrupamiento de izquierda, ganara las elecciones. ¿Qué tendría que hacer en esta coyuntura? O sea, hoy mismo. Lo primero que habría que hacer es un plan de ajuste. La izquierda le tiene miedo a la palabra ajuste porque identifica ajuste con ataque a la clase obrera, lo cual en términos históricos es sistemáticamente así. Cada vez que te hablan de un plan de ajuste, el que paga el pato es la clase obrera. De allí parece deducir mucha izquierda que si llegara al gobierno en medio de una insurrección popular, al estilo bolchevique, o en medio de un ejército popular que toma el poder a fuerza de guerrilla o cosa por el estilo, tipo guevarista, Ujú. la izquierda parece deducir que la política, que la economía no tiene reglas y que en realidad la economía es simplemente política, un acto de voluntad, que es más o menos la ilusión que tiene el kirchnerismo. O sea, el dólar sube porque hay conspiradores, no Sí. porque hay problemas económicos objetivos. Entonces la pregunta es, suponete que llegáramos en este contexto político y social, aunque si llegaras en otro contexto más favorable a un gobierno de izquierda, Ujú. también tendrías que hacerte cargo de los problemas de la economía inmediata, tal cual los recibís. Sí. Entonces, ¿cuál sería el primer problema que tendrías? Y el primer problema que tendrías es que tendrías que estabilizar la situación eh, de la sociedad existente, es decir, tendrías que estabilizar la situación, la acumulación de capital. No podrías arrancar simplemente con transformaciones socialistas de largo plazo. Ujú. Tenés que estabilizar la situación actual. Esto es importante porque si no la gente cree que uno llega al gobierno, un socialista llega al gobierno y eso ya significa llegar al poder y que al otro día te propone magia y todo cambia. Eso es más bien, digamos, ilusión mesiánica anarquista. ¿Qué tendrías que hacer? Y acá tenés varios problemas, ¿no? Y esos problemas tienen que ser, digamos, sometidos a una situación, a una política que resuelva cuestiones muy elementales ya. Ujú. Es decir, la economía tiene que seguir funcionando, porque el problema de la economía hoy, ¿cuál es? El problema de la economía es que estás yendo a una parálisis,
pero una parálisis completa y absoluta por falta de divisas. Ujú. Y está yendo a esa parálisis que te destruye el sistema de precios y te desorganiza toda la economía. O sea, vas a un escenario Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vas a un escenario muy, pero muy complejo, probablemente más complejo que el del 2001 en términos económicos. Entonces, vos tenés que evitar eso. Y para evitar eso, o sea, para que al otro día, como yo digo, la gente pueda ir al cajero, meter la tarjeta y sacar la plata, para eso, vos lo primero que tenés que hacer es fortalecer el aparato del Estado. Y Ujú. para fortalecer el aparato del Estado necesitas dos cosas. Uno, un ajuste del Estado. Dos, necesitas una base de reserva de divisas que no tenés. Por lo tanto, la primera medida es la liquidación compulsiva de los 15 mil millones de dólares más o menos que andan dando vuelta en forma Ujú. de dólares guardados en Chile Bolsa. Obviamente, vos podés liquidarlo al estilo soviético, es decir, vas con las Fuerzas Armadas y haces la requisa tipo Stalin. Sí. No tenés fuerza para eso, por lo tanto, la mejor forma de impulsar esa liquidación es ofrecerle, obligar por un lado a la liquidación, pero por otro lado ofrecer un tipo de cambio que sea razonable para el Ujú. sector agropecuario, es decir, un tipo de cambio histórico que uno a esta altura uno podría decir anda entre los 150 pesos y los 200 pesos. Es decir, más o menos duplicar el ingreso del productor agropecuario al día de hoy. O sea que las divisas que recibe el productor agropecuario hoy son 80 y pico de pesos. eh, no recibe los 500 dólares de la tonelada de soja, No, ni no, por no, no, asomo. no, por supuesto. Entonces, vas a una especie de acuerdo medianamente compulsivo del estilo de, bueno, liquida, te mejoro la condición de liquidación, pero necesito que entren al Banco Central, necesito que entren 10 mil, 15 mil millones de dólares, porque si no esto se paraliza. Obviamente eso no lo puedes usar para cualquier cosa y para reanudar la fiesta tal cual viene. Necesitas un control muy estricto de las importaciones más elementales, Ujú. porque si no, entonces vamos a ir a derrochar aquello que conseguimos. Por lo tanto, tenés que administrar estatalmente esas importaciones. Obviamente también tenés que, empieza acá una batalla por las divisas, es decir, tienen que rascar el fondo de la olla. Por ejemplo, tenés que hacer un control fiscal muy intenso de las exportaciones. Hay muchos sectores exportadores que subfacturan lo que exportan. Ujú. ¿No? La semana pasada vimos el caso de Bajo la Lumbrera, pero anoche la nata, por ejemplo, dio el caso de esta empresa de litio que vende el litio a una fracción absolutamente ridícula de lo que vale, porque lógicamente de esa manera liquida menos impuestos. Así que hay que controlar, hay que hacer un control fiscal de las exportaciones. Cuando vos decís esto, bueno, entonces yo acá me dispongo a agarrar dólares en forma inmediata, Ujú. porque necesito calmar esta situación. Ahora, tengo que ir a una reestructuración del Estado, si no, no funciona. Un Estado que hace agua por todo lado no funciona. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reestructurar la deuda en pesos, ¿no? Ujú. Se está hablando en estos días de plan Bonex o cosas por el estilo. Hay que ir a una reestructuración de la deuda en pesos con un bono a 15 o 20 años y sacar ese peso del Estado de encima. A esta altura del partido no hay otra solución. Después, hay que comenzar una desparasitación del Estado, o sea, hay que sacarle al Estado los parásitos que tiene colgado, que contrario a lo que mucha gente cree por el consenso liberal, no son los choriplaneros, como dice eh, Feynman y compañía, sino son la ingente, enorme cantidad de subsidio que la burguesía recibe, ya sea en forma indirecta o directa, y que mantienen situaciones de empresas parásitas Ujú. a lo largo y ancho de todo el país. Hemos hablado mucho de esas cosas, pero habría que revisar todos los subsidios otorgados al sector privado y eliminar los que no demuestran ninguna utilidad práctica real. Eh, hay que establecer una reforma monetaria y un tipo de cambio competitivo. Esa reforma monetaria debiera no solamente liquidar situaciones absurdas como el peso de mayor, la moneda de mayor valuación de la Argentina son 3 dólares, ¿no? Sino que además necesitaría establecer un tipo de cambio competitivo que a la altura de la que estamos uno podría, digamos, ser honesto si logra estabilizarlo en torno a 260 pesos más o menos. Ujú. Es decir, el resto sería demasiada espuma. Esa es la razón por la cual uno busca
descontar las retenciones de esos 260 y el tipo de cambio del sector agropecuario para liquidar divisas. Vamos a establecer un control de tipo de cambio, un control de los precios acorde al tipo de cambio, no simplemente voluntario y compulsivo, sino un control de precios y bueno, a este tipo de cambio los precios más o menos debieran estar a este punto, no, no más allá que eso. Y sobre todo un control de precios a la salida de fábrica, a la salida al ingreso de importaciones y sobre todo a la salida de los grandes circuitos comerciales, no al almacenero de la esquina. Ujú. Necesitas un sistema, una revisión del sistema de compra estatal. La cantidad de plata que pierde el Estado con compras sobre con gente que te vende a 500 pesos lo que vale 2. Es decir, la gigantesca cantidad de subsidios a parásitos que hay detrás de ese sistema de compra estatal es enorme. Por lo tanto, hay que ir a una revisión de eso. O sea, vamos a empezar a desgrasar el Estado, desgrasando subsidios. Una drástica reducción de los salarios de los altos funcionarios, políticos, jubilaciones de privilegio, gastos de representación, etcétera, etcétera. En el país que se cae a pedazos, se gastan $60.000 para llevar a Cristina al Calafate, ¿no? De ese tipo de cosas tenés a patadas. Cada vez que se reúnen los ministros de algo, ves la reunión de 15 o 20 aviones privados que trasladan a los mandatarios a la provincia que sea. Es decir, ese tipo de gastos son absolutamente ridículos, pero además está, digamos, todo el sistema de gastos de jubilación de privilegios, salarios. Tenés que cerrar todas las dependencias estatales inútiles. O sea, acá hay que agarrar un lápiz y empezar a tachar. Acá hay una parva de... Y obviamente todo esto lo vamos a hacer sin como afectar los empleos. Pero hay muchos gastos que están ligados, que no son empleo, que no son salario, a dependencias estatales inútiles. Entonces vamos a eliminar dependencias estatales inútiles y trasladaremos a los empleos a otros sectores. Vamos a renegociar todos los contratos de la obra pública. La estafa de la obra pública quedó claro, digamos, en la causa de los cuadernos, y bueno, acá lo hemos hablado mucho en relación a la gestión Dietrich, es decir, la cantidad de gente que ha, digamos, jurado matar a Dietrich simplemente porque se animó a tocar algunas cosas. Hay que reestructurar el sistema general de obras sociales. No podemos seguir con una medicina cara simplemente porque hay un negociado sindical de los grandes sindicatos y los gordos en torno a obras sociales que son simplemente digamos, cajas para enriquecer a dirigentes sindicales. Tenemos que recuperar todos los bienes del Estado apropiados por los privados. Tenemos millones de ejemplos, pero había el programa de la NATA, vos fíjate cómo esto está sobre la mesa, que el programa de la NATA anoche puso uno que es muy asombroso, un tipo que tiene un galpón en el cual digamos, tiene un estacionamiento de aviones. Es un hangar gigantesco que parece que el Estado se lo cede simplemente para que lo mantenga en buen estado, o sea, para que barra, como dijo la nata. Bueno, de ese tipo de negociados está lleno. Ujú. Eh, hay que ejecutar todas las deudas empresariales con el Estado. La cantidad de deudas que las empresas tienen con el Estado, sobre todo las previsionales, son enormes, ¿no? Por ejecutar esas deudas. Hay que poner a los, ¿cómo se llama? Hay que formar tribunales especiales para hablar de la corrupción política y ejecutar los bienes de la corrupción política. Vos te imaginás lo que eso significa. No solamente la limpieza política y moral que eso significa, sino que los montos. Pensá que solo Cristóbal López le debía al Estado $1.000 millones que se había encanutado y con los cuales compró medios y cosas por el estilo, simplemente por no pagar el impuesto de la nafta. Tenemos que cerrar las empresas estatales que no funcionan. Acá hay que ser serios. Hay que ser, sin afectar los empleos, hay que cerrar las empresas estatales que no funcionen, que no puedan presentar un plan de funcionamiento razonable y con algún grado de rentabilidad mínima. Después, hay que eliminar todos los gastos que significan la formación, digamos, de la clase política. Eliminar los gastos por publicidad oficial, subsidios a entidades religiosas, similares. Y vamos a tener que llevar adelante, obviamente hay toda una revisión del sistema de peajes de transporte, ¿no? Ujú. Todos los supuestos derechos sindicales en el transporte y cosas por el estilo, eso hay que revisarlo,
porque no queremos perder en el transporte lo que ganamos en otro lado. Ya te cierro con un par de medidas más. Eh, Vamos a eliminar los planes sociales y vamos a integrar a todos los desocupados como empleados del Estado, con los cuales vamos a formar empresas estatales que tengan función productiva y que tengan destino de exportación. Porque el plan que presentamos a 3 años no solamente desgrasa al Estado, sino que además le da un sustento porque es un plan cuyo eje está puesto en la exportación. Por lo tanto, hay que facilitar todo lo que sea exportable, por ejemplo, a la economía privada, sobre todo minería, energía y economías regionales, establecer un sistema de precios al exportador. Es decir, los exportadores dinámicos tienen premio impositivo. Es decir, vos exportás y todos los años mostrás que podés expandir la exportación de tu empresa, premio impositivo. Te resumo un par más. Una ley de promoción de inversiones mineras, un impuesto permanente a las grandes fortunas, ¿no? Y básicamente la puesta en blanco de todos los trabajadores en negro. Y todas aquellas empresas que no puedan sobrevivir no reciben subsidio del Estado. En todo caso, los animamos a incorporarse a las empresas mixtas que el Estado formaría para absorber la masa de población desocupada y darle una salida al empleo pyme, incluyendo a las pymes, una especie de escuela de empresa mixta. Bueno, como yo Más o menos soy, con eso, sí, en 3 años tenés un cierre. como yo soy un alumno muy aplicado, ya leí Argentina 2050, entonces veo en este decálogo que acabas de hacer, obviamente muchos puntos de contacto. Acá hay algunos me dicen, y esto a mí también me pareció, por eso lo recojo, y en este caso te digo, no creo, no sé si Fernando ya leyó el libro, pero detalla algo, que no se entere Eduardo, pero hay muchas de las propuestas que coinciden con mi ley. No en el ordenamiento, pero tal vez alguna de estas discusiones que vos planteás sería el principal actor reactivo a esto es la izquierda. Es decir, Eh, cualquiera que escucha esta columna desde hace tiempo, te ubica a vos dentro de un marco de la izquierda argentina. Y vos estás planteando algo que yo quiero retrotraerme a alguna de las charlas que tuvimos y que va a servir seguro para que muchos fanáticos se enganchen, a este análisis sobre el desarrollo de Corea del Sur y de Suecia. Y ahí mostrás, no solamente en el libro, lo hemos hecho también aquí en el programa, pero en el libro hay un detalle que vale la pena recogerlo, cómo es el Estado el que potencia esa dinámica capitalista al frente de las empresas, que es un poco lo que vos planteás en algunos aspectos. Yo vengo, no solamente vengo siguiendo los lineamientos tuyos, sino que también trato de ver, escuchar y analizar lo que plantean desde otros lugares. Con lo cual digo, me parece que hay algunos puntos, no desde la presentación que vos lo hacés, pero hay algunos puntos que coinciden con parte, un segmentito de la gestión de Macri, no ordenado completamente. Algunos puntos que, como dicen acá, coinciden con los liberales, ¿sí? No con el libertario de pelos parados, pero sí con algunos de los ejes de José Luis Espert, por ejemplo, o algunos puntos en contacto con Groboco Patel. Esto marca, Mira, en ahí hay dos definitiva, cosas. que tal vez no estemos discutiendo, perdona para cerrarlo, que no estemos discutiendo posicionamientos ideológicos, sino tratar de sobrellevar el caos que vivimos hoy con un lineamiento político claro de hacia dónde queremos ir. Obviamente que no todos coincidirán en todos los puntos, pero si empezamos a desarrollar un análisis criterioso de los puntos en los que estamos de acuerdo, la situación va a cambiar y ahí es donde está, ¿cómo es la gestión allendista? Sí. La primera llegada de ese espacio socialista al estilo de Salvador Allende en Chile, ¿no? No llegamos por las armas, sino que llegamos a través de las urnas, por lo tanto, tenemos que rápidamente instrumentar acciones que se vean reflejadas en un bienestar político y económico de la sociedad. Ahí hay varias cosas. La primera, a mí no me asusta coincidir con nadie. Digamos, yo siempre digo lo mismo.
Si Hitler dice que la Tierra es redonda, yo no voy a decir que es cuadrada, simplemente porque Hitler dice que la Tierra es redonda. Ujú. Es decir, a diferencia de ciertos sectores de la izquierda, de ciertos sectores kirchneristas, yo entiendo la economía como, como un mecanismo relativamente objetivo que tiene problemas que no te podés saltar. Por lo tanto, no los podés no enfrentar. No podés, sea desde la posición política que seas, por lo tanto, hay una situación política general que es común a todos. Los problemas que estamos mencionando son problemas que todo el mundo tiene en la cabeza. Por Ujú. lo tanto, ahí ya hay un primer acuerdo. Un segundo, bueno, de acuerdo con todo el mundo. O sea, nadie está diciendo hoy, salvo ese 17% que dice que todavía le cree a Alberto, nadie está diciendo hoy que la Argentina está en una situación crítica. Nadie está diciendo que los problemas que están sobre la mesa no son ciertos. El punto es cómo se resuelven. Ujú. Yo quiero llamar la atención a esta diferencia. Nuestra propuesta es exactamente la inversa de mi ley. Porque bajo un diagnóstico que es común, porque es común para todo el mundo, porque incluso aunque el kirchnerismo diga cosas que suenan disparatadas, cuando vos ves las cosas que realmente hace, entonces te Son das cuenta que lo disparatadas. que tiene en la cabeza es... no, pero no, vos fíjate que la ponen a Batakis ¿para qué? Para lidiar con una serie de cosas concretas. Y la Ujú. tipa no, y la tipa que viene de Río Kirchnerista no está haciendo disparates. Es decir, no está haciendo gran cosa, eso es cierto, No, no, pero las obvio. cosas que ha planteado son en el consenso común. Por lo tanto, acá, digamos, salvo gente que está loca o gente que quiere mentir, nadie come vidrio. Ujú. Néstor se hizo famoso por los superávit paralelos, no por revolear la plata. Entonces, acá va a haber coincidencias con mucha gente, pero vos fíjate que si vos ves todo el listado que yo te pasé, acá el ajuste del Estado pasa por la burguesía, no por la clase obrera. Acá la clase obrera mantiene la estabilidad laboral, acá la clase obrera va a recuperar capacidad adquisitiva en la medida en que frenamos la inflación, no va a haber grandes aumentos de sueldo reales, no nominales, que es otra cosa, ¿no? Ujú. No confundamos el número del papelito con lo que se puede comprar. Sí. Va a haber un aumento, digamos, de capacidad de consumo real por dos razones. Primero, porque eliminás la inflación en este proceso y por lo tanto eso automáticamente permite que el salario se vaya recuperando, sino porque además aumentás la masa del empleo, con lo cual el ingreso total de la clase obrera aumenta. Ahora, la clase obrera, este ajuste no se lo traga, el que se traga este ajuste es el sistema empresario parásito. Ahora, cuando yo llamo la atención a los que confunden esto con mi ley, llamo la atención sobre este punto. Hay una entrevista que le hace Fantino hace muy pocos días a Milei, Ujú. donde Fantino le hace la pregunta que yo le hice a otra gente, que le hice a Kachanowski en un debate, que le hice a Carrino en otro debate. La pregunta es, cuando vengan millones de desocupados y muertos de hambre a decirte, che, conmigo qué pasa, ¿vos qué le decís? ¿Y qué responde Milei? Y Milei responde, bueno, yo le respondería que yo le doy su libertad para que pueda hacer lo que quiera. Vos te das cuenta que eso significa algo muy sencillo. No tengo ninguna respuesta para eso. Claro. Y que la solución Milei es, vamos a abrir todo, vamos a reventar todas las instituciones sociales, vamos al dominio del mercado y que cada uno se arregle como pueda, esperando que llegue el milagro. Ujú. Y esa es la diferencia entre nuestra propuesta, que es una propuesta proactiva, donde el Estado hace cosas, donde buscamos la crisis y la vamos a resolver, y no una propuesta negativa, en la cual abrimos la puerta a la crisis y que sea lo que Dios quiera. O sea, los liberales que se pretenden muy, los libertarios sobre todo, que se pretenden muy realistas, en realidad son religiosos. Mm. Que venga el mercado libre y que resuelva esto. Yo te doy la libertad. ¿Qué le das la libertad? Un desocupado no tiene libertad, nada, libertad de morirse de hambre. ¿Se entiende? Yo creo que Entonces, hay una de las claves que te cierro, difiere. te cierro la idea. ¿Cómo? Te cierro la idea. Sí. Te cierro la idea. Hay problemas comunes, hay ideas, digamos, soluciones comunes porque son soluciones elementales. O sea, vos no podés seguir gastando lo que no tenés indefinidamente, eso es una cosa elemental. Digamos, vos no podés, bueno, no se maneja una economía por medio de la maquinita, porque si fuera tan sencillo no habría crisis jamás en el mundo. Entonces, tenés que tener esa cosa de la finanza del Estado, son cosas muy elementales. Entonces, esos acuerdos van a estar. También, ahora, donde se difiere radicalmente es quién paga el ajuste. Y este es un plan Ujú. para que lo pague la burguesía. Mirá, yo bueno, a ver, obviamente que en algunos puntos coincido, no, no sé
porque la instrumentación estratégica es la clave de todo esto. ¿Qué viene primero? Ese es un lugar en el que he visto que planteás una idea en el libro. Les recuerdo para quienes están escuchando, se prenden ahora, estamos un poco desarrollando sobre el conflicto actual un planteo que Eduardo hace en Argentina 2050, donde planifica la salida dentro de un mundo capitalista de una mirada socialista para la resolución de los problemas de nuestro país, en el cual uno observa que hay puntos de contacto y en algunos casos yo podría decir hasta iniciativas mal instrumentadas, pero que coinciden. Por ejemplo, vos hacés mención a todo ese sector prebendario de la burguesía argentina que está basado en los cuadernos, ¿no? O sea, la investigación de los cuadernos muestra ese mundo. Si esa investigación fuese a fondo y terminara con empresarios tras las rejas y con el Estado absorbiendo todos esos recursos, no sería la salida socialista que vos proponés, pero estaría bastante cerca, ¿sí?, de algo más lógico. Sería la base más elemental de una expropiación general sin necesidad de salir del sistema Exactamente, capitalista, por eso... Es simplemente aplicar la ley burguesa. Total, por eso yo siempre vi que en tu posición sobre el avance, a ver, está claro que la justicia es otro poder, pero dentro del marco de la gestión del macrismo, ese avance era un avance que la burguesía prebendaria no soportaba y por eso se corrió a alinearse detrás de Alberto Fernández, que lo beneficiaba tapando todo, porque en definitiva estaba beneficiando a su compañera de fórmula, ¿no? La que decidió que estuviese ahí. Lógico, pero además lo hemos dicho acá, se sienten más cómodos con Cristina que con Mauricio, eso no es duda. No, por eso digo, a mí me cabe señalar esto. Estamos medio cortos de tiempo, del otro lado arde todo esto entre las comparaciones, los puntos flojos, las discusiones que vamos a seguir dando. Yo creo que hay un tema del cual vengo haciendo hincapié, vengo incansablemente, insisto, tal vez no en el marco de la discusión sobre una gestión socialista, sino lo que estos partidos burgueses, como vos señalás en Argentina 2050, serían capaces de hacer. Y para mí es un beneficio para toda la sociedad, pero que no se termina de ver la importancia. Yo pongo el anclaje en 1984, que esta es una paradoja que en algún momento podríamos tomar como referencia, y es que nosotros tenemos como clave que la democracia, esta democracia moderna, arrancó en el 83, pero no arrancó en el 83, porque 83 estábamos en diciembre. En diciembre se resolvió el paso de mando. La democracia en la Argentina arrancó en el 84, es decir, una vez que reacomodaron todo y con la gestión de Alfonsín, aparece para mí el huevo de la serpiente del gran conflicto de la Argentina. Y es la ley Mucci. Es la democracia sindical por encima de todo esto. Eso ha generado en la Argentina un vínculo mafioso que está en cabeza de los sindicatos. No es que los sindicatos no sirven de la manera en la que están planteadas. Es decir, hay líderes sindicales con más de 40 años de gestión, hay líderes sindicales que han heredado los sindicatos. Hay un vínculo mafioso en la cabeza de esa corporación, que además es la columna vertebral del peronismo, ¿sí?, que no permite que nadie pueda visibilizar a mediano plazo, porque como se dirime el poder a través de la violencia, ¿quién quiere poner en juego incluso su propio pellejo o su economía a partir de que esa sea la regla de juego? Por eso, para mí, si la democracia habilitara un final, un quiebre total en la manera en la que se desarrolla el mundo sindical en la Argentina, yo creo, tal vez habría que ver otros detalles, ¿no?, que esos miles de millones de dólares que los argentinos tienen afuera y debajo del colchón empezarían a aparecer para otro tipo de proyectos. Hay otras medidas en el medio, pero para mí esa clave política desenmascara el final del vínculo mafioso, que está enquistado, como lo veíamos hace un ratito, en el análisis de lo que pasa en Independiente, en la IGJ y en las vinculaciones de Moyano para impedir que se lleve a elección a Independiente. Parece una tontería, pero ¿quién se sienta a una mesa a discutir un proyecto si vos sabés que el del otro lado aprieta un botón y todas las causas lo eximen de responsabilidad y te condenan a vos? ¿Quién pone el pellejo en esa discusión? Para mí, ese es un punto que debería estar en agenda cotidianamente y que claramente lo podríamos hacer
viendo cómo de repente Víctor Santamaría, hoy titular del sindicato de encargado de edificios, se transformó en un pope del mundo multimedia y es heredero del sindicato del padre. Y Moyano está haciendo lo propio con Pablo. Es decir, nadie percibe... Bueno, Barrio Nuevo, con Dante Camaño, el hermano de Graciela, terminaron trenzados para ver quién se quedaba con el sindicato. ¿Por qué? Porque se separó Graciela de Barrio Nuevo. Digo, estamos viendo enquistado el gran conflicto de la Argentina. La mafia maneja todos los hilos. Ahí, digamos, falta en Argentina 2050, a propósito falta, y falta en este punteo que hicimos y en muchas otras cosas, toda una cuestión de diseño institucional que hay un punto en el que no nos interesó desarrollar, no porque no estemos, pensando en esos problemas. Desde el diseño institucional, terminar con la Argentina supuestamente federal, diseñada por Roca en 1870-80, que es uno de los cánceres de la República, terminar con un aparato institucional que es una máquina de gastar, ¿no? Y sobre todo terminar con una serie de aparatos que son máquinas de dominación, ¿no? de organización de los derechos de, digamos. Los sindicatos hoy son máquinas de dominación. En algún momento yo dije hace mucho tiempo, creo que en 2001, lo señalé, lo escribí en algún lado, que lo que teníamos por delante ya no era la burocracia sindical, sino una burguesía sindical. Es decir, gente que ha transformado sus sindicatos en empresas y se lo lega, como un empresario le lega las empresas a su hijo. Todo eso es parte de todo un diseño institucional que habría que tenemos, pero que no nos interesó poner en primer plano. ¿Por qué? Porque no queremos escaparnos a la idea de la izquierda no podría gobernar. Tiene lindas ideas. No, yo lo entiendo. Por eso digo que el aporte que hago va más allá de si la gestión está en vía socialista o si la hace cualquiera. Hoy la Argentina necesita discutir que el quiebre es que esa mafia no puede manejar los hilos del poder. Porque esa mafia, con el peronismo en el gobierno, con el periodismo, bueno, los unta de acá a la China, pero con el peronismo en el gobierno se sienta a negociar como empresarios a través de las obras sociales y ahí toca lo que vos señalás sobre la salud. Y cuando el que no es gobierno... Y ojo, que detrás de las obras sociales, hay una cantidad enorme de burguesía argentina. Totalmente, con eso y pero eso. Que están agarrados de que esa gestión sindical no corte los pelos del vínculo. Es un sistema. Sí, por eso. Digo, esa es una clave que hay que ponerla sobre la mesa. Esa es una clave que hay que ponerla sobre la mesa. Y eso fue en algún momento una bandera de la izquierda sobre... que de alguna forma generó la aparición de la CTA, ¿sí? Que era una línea de sindicalismo clasista que hoy está metido dentro del kirchnerismo y que avala cualquier tipo de ajuste. Pero ese sindicalismo corporativo negocia como empresario con el peronismo y sale a la calle cuando el que gestiona no es peronista. Sale a la calle a romper todo cuando el que no gestiona es peronista. Ahí tracciona. No es peronista o no hace lo que le conviene. Exactamente, ojo, perfecto, sí. Mauricio no tuvo problema con la CGT. Para arrancar. Después empezaron a hacer, lo que hacen con todos los gobiernos. Cuando el patrón se cae, no, totalmente. Por eso están pensando que le están por hacer una huelga, una marcha a Alberto. Bueno, no, un desastre. Estalla el 4094-7100 y nosotros nos tenemos que ir, Eduardo. Seguimos la semana que viene, dale. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como cada lunes, agarrando la Sartelli por el mango. Tenemos tanto para discutir, tenemos tantas cosas. Mirá, quédate ahí, gracias.